Apenas una semana nos separa a los ecuatorianos de la segunda vuelta electoral. A medida que se acerca el 2 de abril, la actividad de los candidatos Lenín Moreno y Guillermo Lasso se intensifica. Durante la semana que termina fueron noticia las encuestas. Hasta este miércoles estaba permitida su difusión en medios de comunicación. La empresa Cedatos estuvo envuelta en una polémica luego de que se difundiera un video de un supuesto empleado de la encuestadora que denunció presuntas irregularidades para favorecer a Lasso, lo que fue denunciado por la asambleísta Rosana Alvarado. El titular de la empresa afirmó que se forjaron documentos y que se hackeó el sistema informático de Cedatos. Esta semana también hubo buenas noticias. El Ecuador se mantiene en un nivel de desarrollo alto según la Organización de Naciones Unidas. En el mundo, autoridades británicas siguen investigando el ataque ocurrido en Londres, que hasta este viernes dejó al menos 5 personas fallecidas, incluido el autor de este atentado, un británico convertido al Islam, y además media centena de heridos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Es un placer saludarlos. A continuación escucharemos a las voces de la semana. Como lo dijimos el pasado día miércoles, finalizó el periodo en que los medios de comunicación pueden publicar encuestas sobre intención del voto. Al menos 6 empresas coincidieron en quién lleva la delantera. Y hablando sobre encuestas, el Consejo Nacional Electoral rechazó el anuncio del candidato a la vicepresidencia de la República por la alianza Creo Suma, Andrés Páez, quien anunció que publicará sus propios resultados el domingo 2 de abril antes del cierre de las votaciones. El organismo publicó un comunicado en el que afirma que mal puede indicar que tendrá resultados de las actas de escrutinio antes de esa hora. Esas declaraciones generan especulaciones y rumores sobre actividades que están fuera del marco legal. Previamente, el titular del CNE también se pronunció. Yo creo que hay que rechazar la herramienta, en este caso del rumor, como herramienta política o la mentira como estrategia política. Y en este sentido, pues cada uno tiene que hacerse responsable de lo que dice y de lo que hace, más aún en un proceso electoral, que el único objetivo tiene que ser el respeto a la voluntad de la gente. El Consejo Electoral hará un pronunciamiento de ser el caso, pero todos sabemos una normativa y hay que cumplirlo, sea quien sea el candidato, o sea la ciudadanía, o sea el medio de comunicación. Los ciudadanos debemos rechazar cualquier intento de agresión, cualquier intento de especulación que genere justamente preocupaciones sobre un proceso electoral. La polémica estuvo presente en torno a las encuestas tras la aparición de un video en el que presuntamente un empleado de la empresa Cedatos afirmaba que se adulteraron cifras para favorecer la candidatura de Guillermo Lasso. Esto fue desmentido por Polibio Córdoba, máximo representante de la compañía, quien aseveró que fueron hackeadas las cuentas de Cedatos. Sin embargo, la asambleísta Rosana Alvarado presentó una denuncia ante la Fiscalía tras la aparición del video. Sobre la que me responsabilizo. Además, creo que esa es la diferencia entre los que viven de la alaraca, viven de la calumnia, pero el momento de presentar y responsabilizarse ante el órgano correspondiente, como es el caso de la Fiscalía, pues no aparecen. Desmontar además un peligroso discurso que el binomio del banquero y del señor Andrés Páez han estado fraguando desde semanas atrás, ¿no? Y es llamarle a la ciudadanía a desconocer los resultados legítimos de las urnas del día 2 de abril y para eso utilizar de manera mañosa, de manera tramposa, una encuesta alterada por ellos mismos. Esta semana circularon versiones falsas sobre una supuesta lista de involucrados en irregularidades con la empresa brasileña Odebrecht. Guillermo Lasso había anunciado la posibilidad de publicar también los presuntos nombres. Sin embargo, en una entrevista realizada en la Universidad de las Américas, dijo en qué condiciones anunciaría esto. Yo les prometo a todos ustedes y a todo el Ecuador que en los primeros 30 días de nuestro gobierno vamos a exhibir la lista de los beneficiarios de los sobornos de Odebrecht. Durante la actual campaña electoral han predominado versiones de todo tipo que se han multiplicado sin ningún control a través de las redes sociales. Esto ha sido denunciado por ambas candidaturas y sus representantes. El presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana llamó esta semana a la paz y al diálogo y pidió que se respeten los resultados de las elecciones.
Todos los ecuatorianos queremos dar el voto, que es obligatorio, libre y a conciencia. Queremos dar el voto y queremos también que se respeten los resultados. Cualquier resultado que sea, la Iglesia tiene otro principio. Toda autoridad viene de Dios y por eso aceptaremos los resultados, y creo que mi invitación para todos ustedes es pedirles de corazón a los ecuatorianos que tengan la bondad de aceptar el resultado que nos den las autoridades electorales de nuestro país. Revisamos la actualidad internacional y nos enfocamos en lo que sucedió en el Reino Unido el pasado miércoles, cuando una persona atropelló a transeúntes y acuchilló a un policía en pleno corazón de Londres. El saldo oficial de víctimas hasta el viernes era de 5 fallecidos, incluido el atacante, quien fuera abatido luego del hecho. Y además se registraron unas 50 personas heridas. El grupo radical Estado Islámico se atribuyó el atentado. El terrorista también fue asesinado de un tiro. El Reino Unido, su nivel de alerta fue aumentado a severo hace tiempo y esto no cambiará. Nuestros rezos y plegarias están con todos los que fueron afectados. Pese a que esta semana las lluvias han bajado en su intensidad y sus efectos en Perú, siguen conociéndose imágenes de la tragedia. El siguiente video, que dio la vuelta al mundo, evidencia la fuerza de la naturaleza en una de las poblaciones del vecino país. El Guayco, corre, pues, oye. Puta madre, uy, a la mierda. A la concha, a la serio. Oh, mira. A la mierda pasa. Hacemos un alto en las voces de la semana. Enseguida volvemos con lo más destacado de nuestros programas de opinión. Estamos de vuelta, gracias por seguir junto a nosotros por este repaso de los hechos más importantes de los últimos 7 días. El programa Crónica de América hizo nuevas revelaciones tras la publicación de un artículo en el diario argentino Página 12, en el que se explican, luego de la investigación de la periodista Cintia García, los presuntos vínculos de Guillermo Lasso con empresas localizadas en paraísos fiscales. De inmediato, lo más importante de ese espacio. La pregunta clave es quién manda en una sociedad. ¿Las élites o las grandes mayorías? Y las respuestas a esa pregunta es lo que estamos buscando permanentemente en Crónica de América. Una respuesta puede ser la experiencia vivida por mi compañera Cintia García esta semana. Gracias, Víctor Hugo. Efectivamente, la investigación que publicamos en Página 12, de la que se está hablando, a la que Lasso ya empezó a responder. ¿Sabes qué pensábamos con el equipo de investigación de Crónica de América? Que el candidato Guillermo Lasso no iba a responder, que se iba a retraer. Pero la verdad que la contundencia de encontrar 49 empresas offshore en paraísos fiscales y su entramado económico lo obligó a responder. Vamos a hablar de esas respuestas, vamos a hablar de la investigación. Te cuento que hace un par de días Emir Sader, el altísimo intelectual latinoamericano brasileño, publicó justamente en Página 12 una contratapa planteando el núcleo de lo que plantea Crónica de América. Cómo la derecha regionalmente, ocurrió también en Brasil, plantea propuestas de cambio, y ese cambio solo van a significar penas y angustias para nuestros pueblos latinoamericanos. Debo decirles que la nota provocó naturalmente una reacción muy importante en la sociedad. Página 12 es uno de los diarios más acreditados, es, yo diría, junto a Tiempo Argentino, el único diario confiable que hay hoy día, porque no se corresponde con los intereses de las corporaciones. Así, sencillamente, y para empezar, por eso. Y que la nota fuera publicada en este diario, naturalmente, le dio una gran repercusión.
Vamos a estar haciendo referencia a la investigación de Cintia en el transcurso del programa. Me pregunto qué será esa mamushka. ¿Conocés las mamushkas? ¿No? Es una típica artesanía que en madera en general, de estas mamushkas que contienen adentro una adentro de otra. Bueno, déjalo ahí porque esto tiene que ver con el candidato Guillermo Lasso. ¿Qué hay? Hagamos de cuenta que este es Guillermo Lasso, que esta mamushka más grande es Guillermo Lasso. ¿Qué hay adentro, en su interior oculto? Vamos a compartirlo luego. Hemos realizado un introito a lo que es demagogia y corrupción en la Argentina. Veamos cómo son las cosas en Ecuador. Sofía Montoya, con su informe. A 2 semanas de la elección presidencial en Ecuador, la campaña política se intensifica. Las ofertas van y vienen, muchas de las cuales han sido tildadas por expertos como demagógicas, ya que no están sustentadas en las estrategias para lograr estos objetivos. Las críticas van especialmente dirigidas al candidato de la derecha, Guillermo Lasso. Esta semana, la campaña del banquero Guillermo Lasso llegó hasta un sector del norte de Quito. En este lugar, su equipo regaló a la población fundas de pan y leche con propaganda del candidato, esperando recibir a cambio su voto. Estas imágenes que los ecuatorianos pensaban haber superado recuerdan al gobierno populista del expresidente Abdalá Bucaram. Durante su administración se repartía leche a la población bajo su propia marca, conocida como Abdalac. La familia Bucaram y su desaparecido partido roldosista ecuatoriano se caracterizó por su estilo populista y demagógico. En 1989, Elsa Bucaram, en su calidad de alcaldesa de Guayaquil, repartía juguetes, llegando a provocar que al menos 2 niños murieran. En la actual campaña electoral, nuevamente la familia Bucaram se hace presente. Esta vez es Jacobo Bucaram, quien ha estado cerca de Guillermo Lasso y hace pocos días agredió a traición a un adulto mayor. Que salir a la calle, a un arrecho, a convencer a la gente que Lasso es todo, Lasso es todo, nada más, no que somos oposición, que no sé qué, que aquí la pongo. No, señora, vote por Lasso, tenga su funda de arroz. O si tengo que mentir, hay que mentir. Si te vamos a dar escuelas algunas. También el banquero Guillermo Lasso ofrece como la panacea derogar 14 impuestos, lo que según analistas beneficiaría a las personas más acaudaladas del país, entre ellos el propio candidato Lasso, quien es dueño de un banco en Ecuador y otro en Panamá. Nuestro planteamiento es la derogatoria de 14 impuestos, la reducción de la tasa del IVA del 14 al 12 y la eliminación total de las salvaguardias arancelarias, más una serie de trámites costosos que de alguna manera generan un obstáculo para la actividad productiva en el Ecuador. Estas 3 medidas en su conjunto representan aproximadamente $3.000 millones. ¿Cómo va a financiar todos los proyectos de inversión, sobre todo los de tipo social, que se redundan en educación, salud y seguridad? Si vamos a quitar nosotros ingresos al fisco, ¿cómo se va a financiar? ¿Qué va a haber como contrapartida, no es cierto? Porque eso preocupa y estamos nosotros tratando de que se nos dé una respuesta que hasta ahora no la tenemos. Entre los impuestos que eliminaría el banquero Lasso también está el de salida de divisas. Este tributo ha impedido que los dólares salgan del Ecuador y así evitar el colapso de una economía dolarizada. Si tú no tienes impuesto, en vez de tener un depósito en dólares acá, lo llevas para allá y se te van los dólares. Y yo les recomiendo, con mucho cariño, cuiden los dólares. En su lista también está el impuesto que grava los activos en el exterior, lo cual el propio Lasso reconoce que solo beneficiaría a su gremio, los banqueros. Hoy es una garantía para todos los depositantes que la banca tenga activos en el exterior. Mientras que su oferta de liberar importaciones y eliminar salvaguardas tendría también graves consecuencias. Que dejemos abiertas fronteras, ahí sí podríamos tener problemas graves en cuanto a todos los recursos humanos que tenemos, que son excelentes acá, e inclusive a la materia prima, que ya no sería competitiva.
Los estrategas de campaña les repiten a los candidatos que jueguen con las prioridades de los ciudadanos. No importa el cómo se lograrán, sino la esperanza que puedan sembrar. Sin duda el empleo es un tema importante, por lo tanto, resulta fácil para el candidato Guillermo Lasso ofrecer 1 millón de empleos, como lo hiciera en su momento Mauricio Macri en la Argentina. Estoy creando empleo en el sector privado. Lo he hecho y lo he hecho con éxito. La generación masiva de empleo puede hacerse precarizando el empleo, es decir, volviendo a la flexibilización laboral, volviendo a la tercerización, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en última instancia a través de estos mecanismos? En disputa está el modelo de desarrollo, con énfasis en el capital o aquel basado en el bienestar del ser humano. Pero además el reto para la ciudadanía de no permitir que se revivan viejas prácticas de la política, en las que se cree que los votos se compran con dádivas, pues esto afectaría seriamente a la real democracia en la que todos queremos vivir. Soy Sofía Montoya de Ecuador TV y esto es Crónica de América. Bueno, Cintia ha elaborado un informe que en pocos minutos hace una síntesis de lo que ha ocurrido en la Argentina. De todas maneras, es nada más que aquello de como muestra basta un botón. Absolutamente, porque no solo mienten Lasso y Macri. De paso te digo que se conocen desde la época en que Macri era presidente de Boca y los presentó Jaime Durán Barba, ¿no? Eso cierra un poco también esta idea de tan parecidas campañas. No solo son parecidos y mienten en las campañas, lo hacen también en los negocios. Yo creo que volvamos a prestar atención, Víctor Hugo, a estas mamushkas de Lasso. Esta mamushka, la mayor, es Guillermo Lasso. Si te parece, compartimos la investigación de Página 12, de Crónica de América, de La García, nuestro equipo de trabajo sobre el entramado de negocios del candidato de la derecha, Guillermo Lasso. Estoy listo, amigos, cuando quieran. El banquero Guillermo Lasso intentó en los últimos años emprolijar sus negocios para disputar en la arena política. Sin embargo, accedimos a información que muestra que Lasso está asociado a 49 empresas de paraísos fiscales y que entre 1999 y 2002 su fortuna pasó de 1 millón declarados a 31 millones de dólares gracias a la especulación con los bonos emitidos tras el feriado bancario equivalente al corralito argentino. Cuando le congelaron la plata a los ahorristas, la gente no pudo ir al cajero a retirar su dinero. Los bancos emitieron entonces unos certificados de depósito, CDR, comprobantes de que la persona tenía una cantidad determinada de dinero en su cuenta, pero no los podía retirar. Reclamamos nuestro dinero. ¿Quién se lo ha robado? Señor, tenga compasión. Mi esposo está enfermo. De que ya tenía reunido alguito y ahora imagínese con todo lo que nos quitan. Ah, ustedes. Los banqueros empezaron a especular con esa desgracia social y los bancos recompraron los certificados a un 40 o 50% de su valor. Lasso fue un buitre interno contra los mismos ecuatorianos a los que ahora les pide el voto. Sí, no lo dude, no lo dude. En su momento lo haremos. Víctor Hugo, esto tiene que ver con, solo tiene que ver con el entramado económico, no solo tiene que ver con que Lasso es banquero, no solo tiene que ver con que tiene plata en el exterior, que digamos que eso está instalado en el saber y en la conciencia de los ecuatorianos. Tiene que ver con que este hombre que le pide el voto a los ecuatorianos se benefició, se enriqueció con el feriado bancario, el paralelo a nuestro corralito argentino, para que lo sepan los amigos y amigas de América Latina. Vamos a explicar qué es un fideicomiso. Un fideicomiso es un contrato de cesión, para decirlo cotidianamente, donde alguien transfiere bienes o capitales o acciones a un beneficiario. Esto tiene que ver con el resguardo patrimonial, o por ejemplo, si bueno, yo como voy a ser candidato a la presidencia, todos mis bienes están transferidos a un fideicomiso. ¿Cuál es el punto de estos fideicomisos que vamos a presentar? Es que pasan en un momento de la historia de limpieza económica de Lasso. Lasso lo que hace es limpiarse para sus candidaturas presidenciales. Recordemos que perdió en 2013 frente a Correa por una diferencia de 57 a 23, ¿no? Y ahora es el candidato de la derecha frente a Lenín Moreno. Bueno, muy bien. Entonces, en un momento, Lasso tenía constituidos fideicomisos en Ecuador, ¿no? Con la legislación ecuatoriana. Y es el momento en el que deciden
pasar de Panamá, que era uno de los paraísos fiscales, y suman otro paraíso fiscal, Delaware. Entonces yo te voy a contar algo que Lasso niega, ¿no? Pero yo te lo voy a contar, lo tenemos absolutamente documentado. Por ejemplo, vamos a ver la placa de Positano. Positano, con este ocurrente nombre, es una empresa offshore en Delaware. ¿A quién le pertenece? Al fideicomiso GLM. ¿Quién es GLM? El candidato Guillermo Lasso Mendoza. Vamos al segundo fideicomiso, que se llama Granada. Granada Internacional es otra offshore en Delaware. Le pertenece a María Eugenia Lasso Mendoza, la hermana de Guillermo Lasso. El otro fideicomiso, Víctor Hugo, es Montpellier. Montpellier es la empresa offshore que le pertenece al fideicomiso conformado por Carlos Lasso Mendoza, que es el hermano mayor, y Mercedes Muñoz Salgado, que es la esposa de Carlos Lasso Mendoza, o sea, la cuñada de Guillermo Lasso. El siguiente fideicomiso tiene que ver con Berlin Trade, ¿no? Berlin Trade es otra empresa offshore, siempre en Delaware, con este fideicomiso que es Danilo Carrera Dredd. ¿Quién es Danilo Carrera? El cuñado. Ojo acá, porque Danilo Carrera es aquel, que lo revelamos en la nota en página 12, que de alguna manera, para decirlo simplemente, le regala a Lasso el banco con lo que luego fue y conformó el Banco de Guayaquil. Vamos a la siguiente empresa offshore, Cambridge. Cambridge es offshore en Delaware, está y le pertenece nuevamente a Danilo Carrera Dredd, el cuñado. Y en la última empresa offshore es US Strategic Investment, que es una empresa offshore en Delaware, y está compuesto, y acá entran dos personajes interesantes, por Angelo Caputi y Miriam Icaza. Angelo Caputi es uno de los... me arriesgo a decir testaferros, podríamos decirlo, uno de los allegados. Fue muy importante porque fue uno de los directivos, es uno de los directivos del Banco de Guayaquil, propiedad de Lasso Mendoza. Y el otro fideicomiso, JME, que se convierte en una empresa offshore en Delaware, le pertenece a Julio Macliff, otro ejecutivo del Banco de Guayaquil. Digámosle allegados. ¿Qué es esta conformación que estamos explicando detalladamente? Lo que te decía, fideicomisos en Ecuador, o sea, donde Guillermo Lasso, transfiere su patrimonio a sus familiares y allegados, esposas, cuñadas, cuñado, hijos, en fin, sus allegados, los transfiere a fideicomisos en Ecuador, pero luego los pasan a empresas offshore en Delaware. Ahora sí vamos a poder saber de la mamushka. Es que hay muchísima información. Yo te podría hablar de las mamushkas, te podría hablar de las noras. Digo, estoy adelantando información que pronto vamos a revelar. ¿Qué son las mamushkas? Y acá, esta información la estamos dando por conocido. Todavía no terminó la investigación, es decir, el fruto de la investigación va a tener nuevos capítulos. No, de ninguna manera. Mientras suceden las horas, por eso la palabra es estupor, porque seguimos encontrando información. Te digo, por ejemplo, hay un nuevo fideicomiso. Hay un nuevo fideicomiso que no está aquí en las placas, pero ya te adelanto que está en nombre de su hijo y de su nuera. Ese fideicomiso todavía no lo podemos, porque no hemos llegado a documentarlo televisivamente, pero está esa información. Hay un complejo inmobiliario en la Florida que se llaman Las Noras. Digo, estoy adelantando información. ¿Qué son las mamushkas? Bueno, la mamushka más grande es Mamushka Lasso, ¿no? Mamushka Guillermo Lasso. A Guillermo Lasso... Dentro de Lasso hay una empresa que se llama Banisi Holding. Banisi Holding es la venta de la empresa Banisi, que es una empresa en Panamá, es una empresa offshore. Estoy poniendo al revés la mamushka, ahí está, ahora. Entonces, dentro de Guillermo Lasso, Banisi Holding. Banisi Holding, Banisi. ¿Qué es Banisi? Un banco de papel en Panamá, paraíso fiscal. ¿Qué hay dentro de Banisi? La mamushka de Lasso más pequeña. Bueno, una mamushka que se llama, podemos decir, le vamos a poner el nombre, no lo ponemos nosotros, lo puso Guillermo Lasso, Pietro. Pietro Overseas. Es una empresa a la que supuestamente Lasso le vendió Banisi Holding, Banisi. O sea, acá demostramos que Guillermo Lasso es Pietro, pero lo vamos a deformular como una pregunta, ¿te parece? La pregunta, y que le pedimos por favor que Lasso revele esta incógnita. Señor Lasso, ¿usted es Pietro?
Fernando Casado trató esta semana en Ecuador Opina acerca del actual momento que vive el país. Además, la historia de los partidos políticos en las últimas décadas o lo que algunos han llamado la partidocracia. Lo que viene Ricardo Restrepo, profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales, junto al conductor de este espacio de opinión. Llegamos al tercer y último bloque del programa Ecuador Opina. Programa realizado conjuntamente entre TC Mi Canal, Ecuador TV y Gama. Para ese tercer bloque habíamos invitado a los miembros de Cauce Democrático, pero como pueden ustedes observar en el plató hay 2 sillas vacías. Invitamos a una gran cantidad de los miembros de esta organización que ha decidido dar su apoyo a Guillermo Lasso para esta segunda vuelta, pero sin embargo todos se excusaron y ninguno quiso venir al programa. Entre los invitados destacan los siguientes nombres importantes en la historia del Ecuador y que aún hoy quieren junto a Lasso hacer historia, como José Ayala Lasso, Medardo Oleas, Patricio Moncayo, José Gallardo, Pablo Better, Pedro Pinto, Abelardo Pachano, Wilfrido Lucero, Guillermo Landázuri, Elsa de Mena y el expresidente Osvaldo Hurtado. Ninguno de ellos quiso venir al programa. Nos habría encantado discutir las ideas con Cauce Democrático. Es muy importante, sobre todo en momentos como el actual, que se pongan a debatir las ideas y que se discutan las distintas posiciones. Por ello hoy tan solo nos acompaña el doctor Ricardo Restrepo. Él es doctor por la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelanda, y actualmente es profesor y director de la carrera de Educación en Ciencias Experimentales en la Universidad Nacional del Ecuador. Con él discutiremos entonces una serie de temas relacionados con la historia, la partidocracia y la situación actual que se vive en el país. Pero antes veamos un video en torno a los temas que serán tratados posteriormente. La candidatura del banquero Guillermo Lasso sumó el apoyo de un grupo de expolíticos, exbanqueros y exautoridades de gobiernos anteriores. Ellos se autodenominan Cauce Democrático y son dirigidos por el expresidente Osvaldo Hurtado. Que son los mismos de siempre, nunca han hecho nada. Todos son iguales, todos son iguales. Yo le digo, todos son lo mismo, como digo, no. Hurtado llegó a ser presidente por sucesión tras la muerte de Jaime Roldós Aguilera. En 1983 ejecutó lo que se conoce como la sucretización, mecanismo que permitió que las deudas adquiridas en dólares por el sector privado sea cancelada por el Banco Central con recursos públicos. La candidatura de Guillermo Lasso. Otro de los integrantes de este colectivo es Guillermo Landázuri, quien se desempeñó como presidente del Congreso Nacional entre los años 2003 y 2005. Durante su administración se aprobó el proyecto para regular la tercerización laboral, propuesta por el entonces diputado Andrés Páez. Otro de los rostros que se suma a la candidatura de Lasso es la exdirectora del Servicio de Rentas Internas, Elsa de Mena. Durante su administración en el SRI, entre los años 2000 y 2004, Guillermo Lasso, en su calidad de banquero, pagó un impuesto a la renta entre los $1.000 y los $25.000. A diferencia de lo ocurrido en los últimos 10 años, donde Lasso ha tenido que pagar hasta $5 millones por concepto del mismo impuesto. Muchas gracias. Lasso también suma el apoyo de banqueros. Es el caso de Abelardo Pachano, quien fue presidente del Banco Central y de la Junta Monetaria, al mismo tiempo que se desempeñaba como presidente ejecutivo de Produbanco, puesto que lo ocupó por más de 24 años.
Para tratar este tema, en torno a la partidocracia, en torno a los miembros de Cauce Democrático, en torno a la relación entre Cauce Democrático y Guillermo Lasso, al menos ha venido hoy con nosotros el doctor De Carlo Restrepo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, en primer lugar, te quería preguntar, ¿qué te parece que tengamos un estudio hoy tan desolado y que tan solo podamos discutir contigo cuando el intercambio de ideas y el debate habría sido muy enriquecedor? Bueno, primero que todo, mil gracias por la invitación, un gusto estar contigo, Fernando, en Ecuador Opina esta noche. Y sí, la verdad es que es una pena que no puedan estar acá los miembros de Cauce Democrático, a pesar de que se les invitó. Pero la verdad es que no me sorprende. El conocimiento es el principal sistema inmunológico de la democracia y eso es lo que ellos van a prevenir hoy, que la gente vea lo que han propuesto durante los últimos 35 años de democracia ecuatoriana. ¿Qué representa Cauce Democrático? Bueno, Cauce Democrático está integrado por los principales o unos de los principales agentes del sistema neoliberal de la partidocracia que regió el Ecuador desde 1981 hasta el 2007. Durante esta época básicamente rigió un discurso de proteger el Estado de Derecho, de avance de la democracia, de proteger especialmente los derechos de propiedad y de seguridad, pero ese discurso funcionó para hacer exactamente lo opuesto. ¿Cómo podemos interpretar que hoy en día Cauce Democrático esté apoyando la candidatura de Guillermo Lasso? Bueno, son los actores del pasado que depredaron de la sociedad ecuatoriana. ¿Incluido Guillermo Lasso? Incluido Guillermo Lasso, y podemos hablar más de ello. O sea, él como un principal actor, protagonista de las políticas de liberalización de la banca durante los 90, miembro de la Junta Monetaria y después como ministro, superministro de Yamil Mawad, hoy prófugo de la justicia, pues en los años entre 1999 y 2000, mientras que 15% de la población ecuatoriana tuvo que emigrar porque no tenía suficientes oportunidades para cumplir con sus necesidades básicas y caer en la pobreza, mientras que el 44% de la población cayó debajo de la línea de la pobreza. Él multiplicó su patrimonio por 31 veces. Entonces es muy significativo que es alguien que haya lucrado de la pobreza del Ecuador y hoy promete ser quien la va a salvar de situaciones que sí son difíciles para la sociedad ecuatoriana, pero que en el marco regional y además histórico, pues han visto más bien una gran mejoría. Pareciera, por tanto, que a lo mejor esa alianza entre los miembros de Cauce Democrático, con Osvaldo Hurtado a la cabeza, junto con Guillermo Lasso, nos reflejan la vuelta a un pasado. Es un pasado, dos de los grandes mecanismos del neoliberalismo, enmarcado en este discurso que acabo de mencionar, de la protección del Estado de Derecho, de la protección de los derechos de propiedad, de seguridad, de la democracia, fue justamente violarlos. Y uno de los grandes mecanismos los empezó a implementar Osvaldo Hurtado con el proceso de sucretización. Y durante este proceso él cogió a personas naturales y a compañías vinculadas a su gobierno y les perdonó su deuda privada que habían contratado en el exterior y la hizo deuda pública. Con esto redistribuyó 10% de la riqueza de la nación, de la sociedad, de la comunidad ecuatoriana hacia actores muy ricos del Ecuador. Y no son actores que estaban... Ricardo, ¿qué gana Lasso con esta alianza? Bueno, gana los apoyos tradicionales de la clase tradicional corrupta que ha dominado el Ecuador, como incluso lo describió una ex embajadora de Estados Unidos acá, que dijo que el Ecuador es uno de los países más corruptos del mundo, dominado por una clase corrupta que se enriquece de su corrupción. Esta es una información que sale en Wikileaks y que fue recientemente también revelada por el investigador Eric Bold. Así es, en el nuevo libro se revela esta información. Ecuador en la mira. Ecuador en la mira, así es, y está disponible en la página web. Todo el mundo se puede descargar el libro de Eric Bold y también entrar a los archivos de Wikileaks, que tiene una biblioteca, es la biblioteca pública sobre la diplomacia estadounidense, para conocer las relaciones entre Estados Unidos
Unidos y el resto del mundo, en este caso Ecuador, y lo que Estados Unidos percibía sobre el sistema ecuatoriano previo al 2007 era justamente eso: está dominado por una élite corrupta que se enriquece de su corrupción. El ministro coordinador de la política económica, Diego Martínez, hizo un repaso de cómo se encuentra el país casi al finalizar el primer trimestre de este año. Lo que viene, el diálogo en Pulso Político. El día de hoy tendremos la presencia del ministro coordinador de la política económica, Diego Martínez. Es evidente que la economía ecuatoriana ha sido el centro de la atención en la campaña político-electoral. Muchas críticas del lado de la oposición en relación al estado de la economía ecuatoriana. En esta noche vamos a hacer una evaluación de los 10 años. ¿Qué economía nos deja el gobierno de Rafael Correa Delgado? Y quién mejor para preguntarle aquello al ministro coordinador de la política económica, a quien lo saludo y le doy la bienvenida. Señor ministro, muy buenas noches, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias y un gusto, un saludo a la audiencia. Bueno, una de las cosas que se comienza a plantear o que se comenzó a plantear de la oposición en estos 2 últimos años es que estamos viviendo una crisis económica. El gobierno nacional sostiene que no es una crisis, que es una recesión producto de hechos exógenos como la disminución del precio del petróleo, como la apreciación del dólar, la devaluación de las monedas de los países de Colombia y de Perú, y que eso nos ha significado una disminución de precios del petróleo, lo que generó iliquidez y adicionalmente falta de competitividad y afectación en nuestras exportaciones. En ese sentido, se habla de una crisis y que el próximo gobierno tendría que hacer ajustes graduales o radicales, señor ministro. Muchas gracias. El Ecuador enfrentó durante los años 2015 y 2016 fenómenos externos muy fuertes, de los más fuertes durante los últimos 30 años. De hecho, desde hace 30 años exactamente, la última vez que esto había ocurrido fue entre los años 1985 a 1987, no había pasado que el Ecuador tenga durante 2 años consecutivos una reducción del ingreso por exportaciones. Las exportaciones totales, es decir, incluyendo petróleo como el resto de productos. Esto no pasaba desde hace 30 años y además esto vino acompañado de otros fenómenos, como por ejemplo la apreciación del dólar. Segundo, también un terremoto del que todos estamos plenamente conscientes, sería un año de aquel entonces, y estos fenómenos hicieron que la economía ecuatoriana tenga muchas más dificultades para conseguir dólares por medio de sus exportaciones. Eso determinó que la economía entre en una etapa de recesión. No se puede llamar una crisis porque normalmente las crisis vienen acompañadas no solamente de un periodo de mayor lentitud en el crecimiento, que es lo que enfrentó la economía ecuatoriana, sino que normalmente una crisis viene acompañada de 2 variables que son más de carácter social: incrementos de pobreza y desigualdad. Eso no hubo en estos 2 años en la economía ecuatoriana. No se ha incrementado la pobreza, no se ha incrementado la desigualdad, porque justamente el gobierno evitó que eso ocurra, y lo que sí hemos vivido es una recesión. Evidentemente el ritmo de crecimiento ha sido menor durante el 2015 y 2016, pero las buenas noticias son que la economía ecuatoriana empieza ya a mostrar recuperación. ¿Y cómo se mide la recuperación? La recuperación se mide esencialmente en variables como los depósitos. Los depósitos han venido creciendo durante los últimos 9 meses de manera consecutiva y de hecho han cerrado tanto diciembre como enero y febrero con tasas de crecimiento de los depósitos de por encima del 10% si comparamos con un año atrás. Segunda cosa, el crédito ha venido creciendo. El 2016 fue un año en el que se dio más crédito que en el año 2015. Tercero, se han recuperado las ventas, hecho tal que la recuperación de impuestos, del impuesto al IVA, etcétera, ha incrementado nuevamente a partir de los últimos 2 meses del año anterior. Esto ha hecho entonces que haya más ingresos para el Estado, pero que haya también mayor cantidad de dólares en la economía ecuatoriana. Pero sin embargo de aquello, señor ministro, ya vamos a tratar y profundizar sobre los otros elementos que usted menciona. Augusto de la Torre, ex gerente del Banco Central en el gobierno de Sixto Durán Ballén y desde el año 1997 hasta el 2017 funcionario del Banco Mundial, habla de desequilibrios fiscales. Y lo voy a citar textualmente en una entrevista que dio a un diario impreso en días pasados, en una reciente visita al Ecuador. Dice: salieron a flote el momento
que cayó el precio del crudo. Ante la pregunta de cuál es el origen de los desequilibrios. Dice, pero la gravedad de los desequilibrios está asociado a cómo Ecuador administró la bonanza. La caída de los precios de las materias primas golpeó en la misma magnitud a todos los países de la región. Pero no todos están mal. Perú y Colombia están creciendo. Pero Ecuador entró en recesión y es parte de los países que administraron mal su bonanza. Se refiere al precio del petróleo. Yo creo que algunos gráficos pueden ayudar a mostrar que todo lo que ha dicho Augusto Latorre es incorrecto. No sé en qué cámara puedo mostrar. Esta cámara que está detrás suyo, por favor. Esta cámara nos muestra la cobertura de los ingresos permanentes frente a los gastos permanentes del gobierno. Desde el año 1990 hasta el 2016. Es solamente desde el año 2007, en que es presidente el presidente Correa, que los ingresos cubren los gastos. De hecho, en la época en la que quien usted menciona era gerente de Banco Central, ahí sí existía un desequilibrio, porque los ingresos no cubrían los gastos. Desde ese punto de vista es completamente irresponsable y las estadísticas lo muestran. Ese es un primer elemento. Solamente con el gobierno del presidente Correa se ha conseguido que los ingresos corrientes cubran los gastos corrientes, o como se denomina en la ley, ingresos permanentes cubran los gastos permanentes. Tanto Walter Spurrier como Augusto de la Torre y otros analistas económicos mencionan de que si bien ha existido ese gasto de inversión de en promedio 9% en relación a periodos anteriores, me refiero a periodos gubernamentales anteriores, la política de endeudamiento ha sido agresiva a tal punto que le va a dejar poca capacidad de operatividad al nuevo gobierno, sea este quien sea. Lo invito entonces a que escuchemos una pregunta que le plantea y le acerca Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, publicación especializada en economía y finanzas. Veamos. Muy buenas noches, Carlos, economista Martínez. En vísperas que entre en vigencia el acuerdo de la OPEP, el petróleo estaba en 53.75. Y de entonces acá ha caído $5 el barril, ¿no? No ha surtido efecto el tratar de sostener el precio. Mientras tanto, usted anuncia que este año vamos a contratar 7.700 millones de deuda pública nueva y a su vez de las reservas monetarias se han tomado cerca de 1.000 millones en lo que va el año. Y a pesar de eso hay atrasos, solo la compañía Halliburton se le debe como 1.000 millones de dólares. Y en ese contexto la previsión oficial es que hay una contracción, que se reduzca tanto la inversión como el consumo el presente año. Entonces mi pregunta es, ¿creen ustedes que el próximo gobierno puede continuar por esta senda de endeudamiento agresivo sin reactivación económica? ¿O están dejándoles a ustedes al próximo gobierno una situación inmanejable? Gracias, Walter. ¿Su respuesta, señor ministro? Creo que es bueno contarle a la ciudadanía, igual con cifras. En los gráficos que tengo en mis manos en este momento podemos ver los niveles de endeudamiento externo, agregado, pública externa, no solamente la externa, perdón, deuda agregada de varios países. A la izquierda, las principales economías del mundo, los países de la OECD, en los que está, por ejemplo, Japón, nivel de deuda 248%. Perdón, señor ministro, solamente por aclaración, para que nuestros amigos televidentes entiendan, deuda agregada, ¿qué significa? Es toda la deuda que se debe a actores privados por fuera del gobierno, como aquellos que se debe a actores gubernamentales del propio país. La deuda interna y externa total, la consolidada. Correcto. Desde ese punto de vista, entonces, veamos otros países. Estados Unidos, deuda del 105% del Producto Interno Bruto. El promedio de estas economías desarrolladas es del 71%. El promedio de América Latina, que tengo a mi derecha, es del 40,9%. Y el Ecuador, al cierre del año 2015, estaba por debajo de eso. Y al 2017 está incluso debajo del promedio de América Latina. Pero no solamente entonces que la economía ecuatoriana no es que está sobreendeudada, porque las principales economías del mundo y otras economías incluso menos desarrolladas que aquellas tienen niveles de deuda importantes. Pero comparemos también la historia de la deuda en el país. Creo que cuando se le dice al gobierno del presidente Correa que se ha endeudado demasiado, estamos omitiendo deliberadamente la historia económica del país. Aquí tengo en este gráfico la deuda del Ecuador desde el año 1980. Actualmente tenemos en deuda externa
26,7% al cierre del 2016. Podemos decir que eso es un nivel demasiado alto cuando, por ejemplo, en el gobierno de Yamil Maguad teníamos el 70% de deuda, más del doble. En el gobierno, por ejemplo, de Febres Cordero, llegamos a tasas del 80% de deuda. Y en el gobierno, por ejemplo, de Osvaldo Hurtado, creció la deuda del 25% al 43%, un incremento del 115%. Desde ese punto de vista, entonces, las conclusiones son obvias. Nos hemos tenido que endeudar en estos 2 últimos años porque, como ya señalé al inicio, había menos ingreso de dólares por concepto de la fuente natural, que son las exportaciones. Entonces decidimos, en lugar de darle un paquetazo a la población, decidimos endeudarnos en unas condiciones que son completamente manejables y dejamos al cierre de gobierno una situación de deuda completamente manejable. De hecho, ya hemos empezado, y el propio gobierno del presidente Correa, a tomar endeudamiento a mejores tasas, a plazos más largos, porque las condiciones han mejorado. Esto significa que el gobierno queda con una total situación de suficiente liquidez para que el nuevo presidente, a partir del mes de mayo, decida si quiere completar ese plan de financiamiento que nosotros hemos anunciado o hacer algo menor. La consecuencia de hacer algo menor será niveles de crecimiento menores. Ahora, le quiero preguntar, regresamos a organismos multilaterales, usted me dice que entre los organismos multilaterales tenemos más o menos 8.000 millones de dólares, si no me equivoco. ¿Hubo algún tipo de condicionamiento de parte del Fondo Monetario Internacional? Porque eso está hablando en los corrillos en el sentido de que bajo la mirada del fondo las medidas deberían ser mantener un financiamiento sostenible y para ello recortar 5.000 millones de dólares en el 2017 de la inversión pública. ¿Esto ha recomendado el Fondo Monetario Internacional? A ver, el Ecuador nunca ha tomado créditos del Fondo Monetario Internacional, los créditos que están sujetos a condicionalidades. El único crédito que tomamos fue un crédito por el terremoto que no está sujeto a condicionalidades. Eso me queda claro, pero ¿hay esta recomendación de parte del fondo? A ver, si uno se reúne con el fondo, yo he tenido que reunirme con ellos por el diálogo que siempre existe con el Fondo Monetario Internacional, en el que tenemos serias discrepancias. Sus recomendaciones sí son de ese tipo. Y nosotros en todo momento les hemos dicho que no compartimos ese criterio porque de hacerlo, lo único que ocasionaríamos ahí sí es una crisis de la economía ecuatoriana. Pensemos en términos prácticos. ¿Qué significa si el gobierno recorta grandemente, por ejemplo, como dice la propuesta de un candidato, 3.600 millones de tributos? Por lo tanto, son 3.600 menos de ingresos para el Estado. Eso obligaría a recortar no solamente prestaciones sociales, que es quizás lo más importante, sino también inversión. Por cualquiera de los dos caminos, sea que usted recorte prestaciones sociales, salud, educación, bienestar social, seguridad, lo que fuera, o inversión, inmediatamente o personal, lo que inmediatamente ocurre es que hay una contracción de la actividad económica. Entonces, lo que ellos entienden como ajuste nos estaría llevando no solamente a un ajuste de las cuentas públicas, nos estaría llevando a tasas negativas de crecimiento. Y justamente eso es lo que ellos recomiendan. Eso es incluso lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional. Pero el gobierno desde hace 10 años ha dicho que no comparte esa visión porque creemos justamente que el rol del sector público es el contrario. El rol del sector público es esencialmente dos cosas: promover crecimiento y aminorar justamente en épocas complicadas que el crecimiento vaya en perjuicio del bienestar de las familias. Pero bajo esa línea de sustentación técnica, señor ministro, eso significaría entonces que el Ecuador debería continuar con un endeudamiento de países amigos, es decir, fuera de los organismos multilaterales que podrían exigir este tipo de condicionamiento. El Ecuador se ha endeudado, como podemos ver en este gráfico, decíamos ya, un 33% de la deuda externa es con China, pero un 33% es con organismos multilaterales. Multilaterales que te prestan sin condicionalidad, como por ejemplo el BID, la CAF, el Banco Europeo de Inversiones, el propio Banco Mundial, que muchas veces presta para proyectos de infraestructura sin condicionalidades. Ese tipo de endeudamiento es saludable, sano, porque es en muy buenas condiciones. Claro, pero es que eso es lo que se cuestiona, que dice endeudamiento de corto plazo, apalancamiento financiero de corto plazo y con un costo financiero alto que en relación a los otros fuentes de financiamiento que no son los organismos multilaterales. No, y ahí genera una carga fiscal. Desde ningún punto de vista. De hecho, el servicio de la deuda que tuvo que servir el año pasado el gobierno ecuatoriano es de apenas, si uno puede verlo aquí, en el año 2016, apenas 3.200 millones de dólares, el 3,2% del Producto Interno Bruto, que no se puede comparar con el 5,1% del año 2006. Es decir, bajo ningún punto de vista se puede señalar entonces que las cifras que maneja la economía ecuatoriana y el gobierno del presidente Correa dejan al siguiente gobierno en una situación inmanejable.
Javier Lasso también pasó revista a la coyuntura política. El pasado miércoles sostuvo un diálogo con el docente universitario y comunicador Hernán Reyes y con el novelista y catedrático Mempo Giardinelli. Lo que viene, lo más importante de esa conversación. Palabra suelta. Hernán Reyes. Hernán, gracias por aceptarme esta invitación aquí en Palabra Suelta. Más bien encantado, Javier, gracias a ti por la invitación. El tema que te había pedido y que lo toquemos, también te quiero contar y a la audiencia compartir con ellos también que nuestro segundo invitado está en Curitiba, a pesar de que es de Resistencia, provincia del Chaco, noreste de Argentina, frontera con Paraguay. Es un conocido escritor en la región, Mempo Giardinelli. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? A tus órdenes. Acá no tenemos retorno, pero no sé si tú nos estás escuchando, Mempo. Te saludamos con agradecimiento también porque debe de haber 2 horas de diferencia en la ciudad donde tú estás en Brasil, así que para ti deben de ser ya las 12:15 de la noche, 15 minutos del jueves. Y ahora sí quisiera confirmar, a ver si nos estás escuchando, Mempo. Efectivamente, es el jueves aquí, estoy escuchando perfectamente. Espero que ustedes también puedan escucharme a mí. Así que si esto funciona, pues estamos en contacto y a tus órdenes. Sí, sí funciona porque te escuchamos perfectamente bien y no sé si escuchabas que comparte aquí el piso un sociólogo, pensador, comunicador, periodista, Hernán Reyes, de Ecuador. También es catedrático, está metido en el mundo de la academia. No sé si escuchabas que él estaba aquí también con nosotros en el piso, en Quito. Escuché, sí, tengo la información de su presencia. Hola, colega, amigo, y pues yo encantado de colaborar no solo con ustedes, sino con la República de Ecuador, que es un país que yo quiero tanto, que he visitado tantas veces. Yo creo que la emergencia que viven ustedes en Ecuador, la que vivimos nosotros en Argentina, la que se vive acá en Brasil, pues es un poco una misma, ¿no? El neoliberalismo ha sido y está siendo muy feroz, las ansias de dominación, que además tienen que ver, si me permites, el inicio, un breve análisis, por lo menos lo que yo veo en Argentina, y creo que en Ecuador es lo mismo. Para esta gente lo que hay es la conquista del poder, no tiene que ver ni con un servicio, ni siquiera con la gestión. La conquista del poder es tener oportunidades de negocios. Ellos todo lo que tienen es la visión empresarial de que, bueno, la vida pública también es un negocio. Y desde ese punto de vista es que tienen esta incomprensión y esta, yo diría, maldad intrínseca de su propuesta. Y en el caso, por lo menos de Argentina, no sé si ha sido lo mismo de Ecuador, pero yo vengo calificando al gobierno de Macri como un gobierno estafador, es un gobierno de estafadores. En primer lugar, porque estafaron la voluntad popular, prometieron todo lo que la sociedad quería escuchar, se montaron sobre los defectos del gobierno anterior, hicieron una especie de escandalete de promesas, sabiendo que no iban a cumplir ninguna de ellas, y efectivamente no las han cumplido. Este es el problema. El problema es la estafa moral a nuestros pueblos. Están jugando con lo que un gran cantante argentino que yo siempre cito, León Gieco, que supongo es conocido también en Ecuador, León habla de la pobre inocencia de la gente. Y de alguna manera han estado jugando con alevosía y ventaja sobre eso, frente a las preocupaciones populares, frente a las necesidades insatisfechas, que obviamente que existen en nuestro continente, pero se montan sobre eso con promesas que ellos saben que no van a cumplir, que no piensan cumplir, que no quieren cumplir, porque todo el poder para ellos, y me imagino que para ese señor, el candidato neoliberal que hay en Ecuador, es exactamente lo mismo. Esto es una oportunidad de negocios, y saber a qué banco pueden favorecer, a ver qué empréstito van a tomar para recibir coima, para recibir porcentajes, no sé, o como lo llamen ahí, es eso. Ahora, te había advertido, Mempo, que comparte con nosotros acá el piso Hernán Reyes, sociólogo, periodista,
académico. Así que yo quiero que dialoguen tú y Hernán Reyes. Le voy a pasar la palabra a Hernán para que haga comentarios y si tiene preguntas hacia ti de lo que acabas de formular, tantos elementos que nos acabas de proponer, Hernán. Así que, ¿qué se te ocurre comentar o preguntarle a Mempo Giardinelli? Gracias, Javier. Un saludo, estimado Mempo. Un placer realmente poder dialogar contigo acá a través de este medio. ¿Cuál es la posición de los intelectuales argentinos? Que hay una potente fuerza intelectual en Argentina que durante el gobierno anterior estuvieron, por ejemplo, aglutinados alrededor de Carta Abierta, entre otros espacios de compromiso crítico y de compromiso social con el país. ¿Cuál es la posición de estos intelectuales ahora, a un año y algo más de haber asumido el gobierno el señor Macri, con las consecuencias que se están viendo a nivel social y, por supuesto, con un estilo de gestión gubernativa que ya lo has descrito bastante bien? Bueno, yo podría decirles que en realidad el movimiento intelectual argentino, que casi diría yo masivamente, muy mayoritariamente acompañó el último proceso del gobierno de Cristina Kirchner, algunos lo hicimos desde perspectivas más críticas. Posiblemente yo he pertenecido a los sectores más críticos del kirchnerismo. Yo no soy kirchnerista, no lo he sido, y he sido muy crítico de ellos, aunque acompañé el proceso con absoluta lealtad. Como yo, somos muchos que no integramos Carta Abierta u otros colectivos intelectuales que acompañaron más, diría yo, más cercanamente, y que hoy están un poco, me da la impresión, porque tengo muchos amigos ahí, me da un poco la impresión de que están un tanto deprimidos como está prácticamente todo el mundo intelectual argentino. No es mi caso y el de un grupo que nosotros somos otro grupo. Nos llamamos el Manifiesto Argentino. Somos un conjunto de intelectuales y de profesionales que desde la crisis de 2001 hemos tenido una voz bastante potente aquí en la Argentina. Hoy estamos prácticamente en todo el país, en todas las provincias. Nos acompañan gente muy valiosa, como un científico matemático reconocidísimo como es Adrián Paenza, como Noé Gitri, que es un maestro de literatura, es una especie de patriarca aquí, Roberto Cosa, que es el gran dramaturgo nacional, bueno, y muchas otras personalidades. Nosotros tenemos una visión un poco más crítica, un poco más dura, es decir, somos absolutamente, estamos enfrentados muy vigorosamente al gobierno de Macri. Te he seguido también en Página 12, todas las semanas, con tus artículos en donde hablas nítidamente de la política. Y, por ejemplo, Esa mujer es un artículo en donde dejas establecida la distancia con Cristina Kirchner, pero también reclamas y estás en contra de esta suerte de linchamiento mediático que se le ha hecho a Cristina Fernández de Kirchner. Absolutamente. Yo creo que, en fin, yo pienso que ella debe tener todas las contradicciones que tienen figuras tan importantes, puede tener sus remordimientos, puede tener su problema personal, está siendo acosada, perseguida, que de una manera es feroz lo que están haciendo con ella. Igual que con Milagro Sala, que está presa y que es una líder de pueblo originario que tenemos en Jujuy, supongo que ustedes saben tanto de eso. Bueno, son las dos figuras, las dos mujeres que en este momento están siendo más combatidas y por eso el movimiento de las mujeres en Argentina es tan fuerte también. Ahora, yo creo que ella merece absolutamente nuestro apoyo, más allá de cualquier desavenencia política que uno puede tener en el trazo fino, pero el Frente Nacional, o la confluencia, como llamamos nosotros, que va a marchar de aquí a las elecciones de octubre, la tiene a ella como líder indiscutida. Yo creo que, y está bien que así sea, se lo ganó además, fue una estadista ejemplar en la Argentina. Digamos, los gobiernos de Néstor y de Cristina cambiaron el perfil de mi país, lo cambiaron totalmente, cambiaron socialmente, cambiaron industrialmente, cambiaron
internacionalmente. La Argentina se integró a Latinoamérica finalmente a través de la UNASUR. El respeto al voto, si eres demócrata, pacifista, convencido, esto hay que decirlo también en Ecuador, Hernán, ahorita. Definitivamente a mí me parece inclusive que es la mayor preocupación que deberían tener aquellos que generan opinión pública este momento y de cara a la segunda vuelta electoral, la necesidad de inculcar en la ciudadanía la idea de que se va a respetar la voluntad popular, de que hay un proceso institucionalizado. Yo escuchaba el otro día los testimonios de los relatores, incluyendo el relator de la OEA, el relator de UNASUR, el relator y otros relatores más que relatores, observadores electorales que vinieron acá y que relataban que efectivamente el proceso electoral ecuatoriano fue un proceso transparente, fue un proceso limpio, que hubo, como en todo proceso electoral del mundo, determinadas fallas que a veces se pueden originar en procesos informáticos, en quizá la falta de capacitación de algunos de los actores que están interviniendo directamente en el proceso, pero que finalmente los resultados son limpios. Y sin embargo, acá hay actores políticos y eso se ve en redes sociales. Creo que resulta importante ahí volver al tema de las redes sociales. La red social aguanta cualquier cosa. La red social, valiéndose unas veces del anonimato, valiéndose otras veces de la presencia de los troles o de los robots electrónicos que también están dedicados a enviar mensajes sin ser un sujeto real. Lo que están intentando hacer desde la oposición en este momento acá en el Ecuador, y ya lo demostraron precisamente desde el propio día de las elecciones en primera vuelta, es tratar de deslegitimar el resultado electoral. Y eso es grave, como dice Mempo, no solamente para el perdedor, sino para la democracia, porque finalmente cualquiera de los dos contendores, el que pierda finalmente en buena lid, podría simplemente deslegitimar y no querer reconocer ese resultado. Eso es antidemocrático, eso significa querer jugar a ganar o ganar, es decir, si no ganan en la cancha, si no ganan comprando el árbitro, si no ganan ladeando la cancha, ganarán después en la mesa de las discusiones. Y yo creo que eso nosotros los ecuatorianos no podemos permitir, quienes como Mempo estamos convencidos que la democracia y la defensa de la democracia es lo primero. Finalizamos así este programa. Recuerden, amigos, que ustedes también nos pueden seguir desde cualquier lugar del mundo a través de nuestro sitio web www.mediospublicos.es. Todos nuestros programas también están disponibles en nuestro canal de YouTube. Nos encontramos nuevamente aquí con las voces de la semana. ¡Felicidades!